Bueno, arrancamos en esta segunda clase sincrónica del módulo 2, la clase 2 del módulo 2. eh, Nosotras dijimos no nos vamos a pedir apoyo en la presentación, nos vamos a retomar nuestra presentación. Lo que pasa es que hay algunas personas que tal vez no estuvieron en la primera clase sincrónica, entonces les invitamos a que puedan buscarla a esa clase que está en YouTube, y puedan verla, puedan retomar esa clase y todas las del postítulo, porque consideramos que es parte del proceso ver cada una de las clases. Nos dio como una sorpresa por ahí la cantidad de personas que estaban en ese momento que transmitimos la clase sincrónica de este módulo, la primera. Entendemos que hay cuestiones institucionales, laborales, que nos estamos ocupando, que también ustedes no tienen por qué saber de todo este entramado, que también es complejo para nosotros, pero nos estamos ocupando. Y los que no puedan estar por esas razones laborales o familiares, personales, que puedan volver a las clases y verlas, escucharlas, tomarse un tiempo, a veces escucharla más de una vez. Está bueno porque es parte de todo este proceso de este año de postítulo, que es una invitación. Nosotros asumimos esta tarea eh, sin saber tampoco la complejidad y la profundidad, como muchas cosas en las que nos metemos, ¿no? Por pasión, por amor, y después nos encontramos con una profundidad y una complejidad interesante. Entonces, entendemos que es un ir despacito, gradual. Cada uno de los módulos tiene también su propia perspectiva, porque es un poco lo que pretendemos, que haya distintas miradas, distintos enfoques, como distintos estilos en cada uno de los módulos, en las presentaciones y en las temáticas, y no que esté solamente una voz en el postítulo presente. Así que bueno, la invitación es a eso, a que vuelvan a aquella clase. Ahí nos presentaron nuestros compañeros de equipo, y después en el módulo, en lo virtual, lo que se van a encontrar es con el módulo completo, que está compuesto como por tres tiempos, tres momentos. Pero eso lo van a ver próximamente, porque eso también requiere otra complejidad, y agradecidos a Tamá y esa tarea eh, maravillosa que hacen, que nos apoyan, que para mí es un mundo a veces que me genera desconcierto, pero ya me estoy amigando. Entonces, bueno, volviendo, y necesitábamos como darle ese marco primero para entrar en sintonía. Les vamos a contar de qué se trata un poco lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a encontrarnos hasta las 11 de la mañana, vamos a sostener este módulo entre Mariana y yo. Y en este módulo, como dijimos en el anterior, en esta clase, es sumamente importante la presencia de ustedes aún en la virtualidad. Entonces, todo lo que ustedes necesiten compartirnos, incluso cuando hagamos preguntas, las dudas que tengan, los comentarios que quieran hacer, los van a ir haciendo en el chat, y nuestros compañeros nos van a pasar esas preguntas. Por ende va a tener como un delay, ¿no? Hasta que nos llega las preguntas, los comentarios y demás a un grupo de WhatsApp, donde nosotros les vamos a ir leyendo, porque nosotras estamos en un nick y ustedes están en YouTube. Bueno, así es este marco de realidad compleja en el que estamos embarcándonos la mañana de hoy. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar hoy con la primera filmina, si querés ponerla, eh, Mariana. Ahí estaba el repaso general, pero no lo digo a todo, o si querías que lo diga uno por uno. Ok, bien, es como nuestro índice. Entonces, cuando ustedes vean el todo, van a comprender cada una de estas partes. Ahora tal vez no tienen todavía noción del todo y están viendo como fragmentos. Pero en la primera clase sincrónica, el foco estuvo puesto en el afuera, ¿no? Esa tarea con el trabajo de reconocer lo social, lo cultural, los discursos hegemónicos, incluso también los discursos emergentes,
el contacto que yo tuve y tengo con todo eso otro que es el afuera, como una metáfora, ¿no? Porque esa afuera está adentro, es un ida y vuelta, pero lo pusimos como tratando de separarlo conceptualmente para poder ver al trabajar la primera puerta que son como tres niveles en uno. Entonces, como que separamos esos niveles como en clases para desarrollarlas y trabajarlas y profundizarlas, y les vamos a ir dando, que ustedes lo van a ir recibiendo cuando puedan ver esas clases, les fuimos dando tareas para que ustedes puedan experimentar, porque esa es un poco nuestra consigna de este módulo, llevarlos a la experimentación. ¿Para qué? Porque entendemos que los conceptos que les estamos transmitiendo no pueden ser entendidos solamente desde el nivel mental. Como dijimos en esa primera clase sincrónica, tenemos que conectar ese mundo de sensaciones, de registro, de sentires, de vivencias, tenemos que permitirnos tener experiencias que nos permitan entrar en contacto con eso que está ahí, pero si no lo ponemos en vivencia, como si no nos pusiéramos a jugar, no nos damos cuenta de cómo lo vivimos. Lo entendemos desde la cabeza, pero eso es como un nivel de comprensión que necesitamos anclar en el cuerpo, en la vivencia y en la experiencia, y nos va a dar una profundidad muchísimo más interesante. Para hacer esta tarea de ver como estos tres niveles, les traemos algunos ejemplos en el afuera de mi casa. ¿Querés mostrarlos un poquito, Mariana? Como en ese afuera nos vamos a encontrar con tanto nuestras experiencias de infancia, aquellos lugares que yo me permití habitar de mi barrio, de mi escuela, cómo vivía mis relaciones con el mundo exterior, me quedaba anclada en casa, tenía experiencias afuera, hacía actividades culturales, jugaba, aprendí un instrumento, bailaba, cómo era mi vivencia con mi cuerpo, qué espacios ocupaba en el patio, y así también desde el afuera, desde lo cultural y lo social, en qué momento, en qué contexto viví, nací, si tal vez soy contemporánea a esa publicidad, ¿no? En donde había una salita para las nenas para jugar en el jardín y una salita para los varones, y yo no podía jugar a los autitos y tal vez también estoy atravesado por todos esos mandatos de la depilación. El otro día escuchaba la del bikini amarillo y me di cuenta, porque estaba trabajando la ESI con un material re interesante de las mujeres en el rock, y me di cuenta que esa canción de la bikini amarilla, no sé si se acuerdan, tenía una bikini de lunares amarillas diminutas, ¿sí? Y hablaba de que se había olvidado de depilarse la entrepierna. Eso hablaba, yo no me acordaba, pero fíjense cómo las canciones, hay muchos atravesamientos de mandatos en relación al género, y también eso tiene que ver con un contexto histórico y cultural. Eso sería como el afuera, ¿no? Toda esa periferia, el barrio, el mundo, el lugar donde nací, si nací en el campo, la ciudad, si fue una escuela tal vez donde iban solamente señoritas. Y también eh, el, el atravesamiento de eso que empieza como a poner en tensión lo que se pone desde lo cultural como lo permitido, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, participaba en grupos de teatro y me disfrazaba, iba al boliche con sombrero cuando en realidad no estaba bien visto, pero como yo estaba participando en espacios en donde se ponía en tensión ciertos mandatos, entonces también había un permitir y un habilitar a nuevas formas y a nuevas cuestiones. O leía algunos autores que me ponían a discutir y a revisar y a repensar algunas cuestiones que la cultura me mostraba como esto es lo que está bien, ¿sí? Bueno, ese es como el mundo ahí afuera, ¿no? Lo pusimos como esa metáfora. Después, en el módulo, en el segundo momento, empezamos a pensar la puerta. La puerta
como ese lugar, pensándolo en el test que usamos tanto los psicólogos, que es el HTP, que es el árbol casa-persona, cuando se dibuja la casa, se dice, y esto no hace falta ser psicólogo para entenderlo, ¿qué es la puerta de la casa? Es la entrada, es el primer lugar de acceso. Entonces se hacen, para una casa importante, una puerta importante, enorme, ¿no? Y si esa puerta tiene que remarcar de que a mi casa no se va a entrar, entonces se pone una cerradura importante, compleja, ¿no? Doble candado, ¿eh? Y hay otras puertas que entramos de una patada nomás, ¿no? Porque está puesta así media enclenque. Y a veces cuando no se puede acceder por la puerta, tal vez hay una ventana, pero el primer lugar de acceso es la puerta. Entonces pensamos la metáfora de la puerta como un lugar de la frontera, como ese lugar de decir, bueno, allá la afuera, esta es mi frontera y acá la adentro. Entonces, este es el lugar de mi resistencia. Ojo, pará, peligro, cuidado, no te metas conmigo, ¿no? Y hasta acá. Y fuimos encontrando esto es una recopilación de Mariana que es maravillosa y que ella me empezó a invitar a mí a mirar y empecé a mirar con otros ojos la puerta. Fíjense qué hermoso. Por favor, no abrir ni cerrar esta puerta. Y esa filmina de esa puerta, que es un cartel de una puerta, pienso en nuestras propias resistencias que tenemos que respetar y cuidar, porque estuvieron ahí para protegernos, porque lo que hay acá, atrás de la puerta, mi casa, lo que está adentro, también tiene que ver con mi vulnerabilidad. Entonces, cuando yo quiero entrar a la casa de alguien, no me mando, a no ser que la puerta esté abierta y diga, bueno, pase. Igualmente, yo aprendí a decir permiso, buen día, como en el campo que se decía, no sé, mis tíos decían Ave María Purísima, entraban así, ¿no? Hablaban y se saludaban, como diciendo, acá estoy, no irrumpo. ¿Mm? Empuje, dice en otra puerta, peché para adentro. El lugar de la resistencia, que me invita conmigo mismo y también cuando estoy con otros, trabajando con otros, encontrándome con otros, en ese lugar de ser delicado y de tener cuidado. Entonces, nosotras hicimos como una tarea de revisión de qué nos pasaba a nosotras en la frontera de contacto y hasta dónde habían estado corridas nuestras fronteras y permitíamos que eh, se pueda ir más hacia adentro, que cuándo lo permitimos, que con quién, que en qué espacio nos sentimos cuidados y protegidos. Entonces yo hice como una revisión en estos días que preparábamos la clase de nuestros materiales de la ESI, de la primera puerta, ¿no? Mirábamos, bueno, a ver, toda esta tarea de este módulo es primera puerta. Entonces, si nosotros miramos nuestros materiales, nuestras revistas, todas tienen en una primera parte las tres puertas de entrada de la ESI. La primera puerta es esto que estamos trabajando, que involucra estos tres niveles. Resulta que las actividades y las propuestas pensadas para el acceso a esa primera puerta son acotadas en comparación con todo lo que tenemos para trabajar la segunda puerta. Y lo que nosotros planteamos hoy es que para entrar a la casa de alguien, para entrar a mi propia casa, para ir a mi mundo interior, necesito disponer de un tiempo, de un espacio, de un cuidado en las formas, de abrir el diálogo, dice acá en una de las consignas, generar espacios de diálogo e intercambio. Para eso se tienen que dar ciertas condiciones. No se puede irrumpir en la casa de alguien así nomás si no están dadas las condiciones. Entonces, pensar en ese trabajo de la periferia también requiere un respeto por esas resistencias que tienen que ver con el cuidado. Y el mundo del adentro, que es la consigna que les vamos a proponer en como esta tercera clase, que es la segunda sincrónica, es ir al mundo interior, al mundo donde la fragilidad y la vulnerabilidad también es nuestra mayor potencia. Es mi límite y es mi potencia también. Poder reconocer cuáles son mis dolores,
qué grietas tengo en mi interior, qué situaciones he experimentado. Algunas son conscientes y otras ni siquiera tengo registro o lo sé desde la narrativa mental, pero no reconozco el impacto que eso tiene desde lo afectivo en mí, que sigue dejando una huella. Ese mundo de adentro, ese mundo de fragilidad, es donde hoy, en esta clase, vamos a poner el foco. Y ahí están las corpografías que después les vamos a invitar a que hagan. Y esas imágenes preciosas que invitan a pensar esa profundidad, sutileza y complejidad del mundo del adentro. Dije todo, Mariano, me faltó algo. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Y acá retomo la palabra y vamos a pedirle a nuestros compañeros que podamos ver ahora una publicidad que queremos compartir con ustedes. A ver si está, cuando esté disponible, la vamos a ir viendo. Una publicidad que nos va a permitir entrar a este segundo momento en donde intentamos poner en tensión esta cuestión de la virtualidad y la presencia. Vamos a esperar un momentito a ver si está disponible la cuestión técnica. Mientras tanto, voy adelantando un poquito de qué se trata. Y bueno, nos hicimos una pregunta, ¿no? Nos preguntamos si no será contradictorio en una clase que trata sobre el contacto, sobre la cercanía, que estemos haciéndola de manera virtual, que haya esta distancia, esta pantalla de por medio, y nos imaginábamos con Eve un montón de dinámicas lúdicas para poder trabajar estos temas y cómo lo haríamos en presencia. Y dijimos, bueno, quizá estamos entrando en una contradicción, estamos diciendo algo que después no lo estamos llevando a nuestro hacer, a nuestra práctica. Y pensando, sintiendo, recordando, comenzamos a tensionar estos dos conceptos, ¿no? Y hacernos preguntas tales como estas. ¿Cuándo estoy realmente cerca de alguien, de algo? ¿Y cuándo estoy realmente lejos? ¿La presencia física es sí o sí la condición de la cercanía? ¿Y la virtualidad es sí o sí una condición de lejanía? Y empezamos a recordar, ¿no? Y acá invitamos a quienes están escuchando esta clase, quienes están participando, que también recuerden, recordar como este verbo que significa volver a pasar por el corazón. Por ejemplo, en los tiempos en que se usaba escribir cartas, ¿no?, a mano y mandarlas por correo, cuando recibían esa carta de una persona estimada por ustedes, de una persona realmente por la que sentían un aprecio especial, ¿acaso el cuerpo no se les conmovía? Cuando, por ejemplo, leen un poema de una poetisa, de un poeta que para ustedes es muy, muy cercano, ¿acaso el cuerpo no se conmueve también? O cuando, por ejemplo, escuchamos una canción, ¿no?, con una determinada letra o sin letra, y sentimos que esa letra habla de nuestra experiencia, como que la hubiéramos escrito nosotras, ¿no? Sin embargo, la escribió otra persona, una persona que ni siquiera está a mi lado, porque la estoy escuchando quizá por la radio, a la canción, pero algo se mueve en mí. Y cuando decimos algo se mueve en mí, significa que algo se mueve en mi cuerpo, las sensaciones que mi cuerpo tiene en ese momento. Entonces empezamos a pensar y a pensar y a sentir y nos dimos cuenta que no son opuestos, que presencia y ausencia no son opuestos, que no es una o la otra, que no compiten y que más bien son complemento. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, a veces nos pasa que estamos en presencia de otra persona, estamos, por ejemplo, en el aula trabajando,
Y sin embargo, nuestro pensar, nuestro sentir se va a otro lugar, no está presente. Se va porque estoy con una preocupación, ¿no? Porque tengo algo que resolver, y entonces me voy. Estoy ahí, mi cuerpo está, pero yo, con mi pensar, con mi sentir, con mi emocionar, se fue a otro lado. Entonces, estoy un poco presente y un poco ausente. Y otras veces, en otro sentido, pasa que yo, por ejemplo, estoy acá y la persona a la que amo especialmente está en otro lugar y nos comunicamos por teléfono o por WhatsApp y algo se mueve, algo pasa, hay una cercanía que está dada por el vínculo, a pesar de que esos cuerpos no estén cerca ni puedan tocarse. Entonces, presencia y ausencia son complemento y son necesarios también, porque la mucha cercanía, como la mucha ausencia, son complejidades que empobrecen muchas veces los vínculos, ¿no? Si yo estoy todo el tiempo pegoteada con alguien, o estoy todo el tiempo muy, muy lejos de alguien, se complica el vínculo. Necesitamos estar un poquito juntos y estar un poquito más distanciados también. Esto tiene que ver con el cerca lejos. No hay tampoco uno que sea mejor que el otro. Ambos son necesarios. Cada uno tiene su potencia y también su límite. Entonces, acá se nos ocurrió pensar en un concepto que es el del cuerpo expandido. Un concepto que no es nuevo en realidad porque ya este cuerpo expandido ya lo experimentábamos, por ejemplo, en los tiempos de las cartas escritas, en los tiempos de las conferencias por teléfono, ¿se acuerdan cuando había que pedir? Bueno, mucha gente joven hay aquí, ¿no? Pero no hace tanto tiempo, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad y una vez me tocó ir a Crespo, yo tenía que pedir para hablar a La Paz conferencia. ¿Qué quiere decir eso? Tenía que ir a una cabina telefónica donde había una operadora y tenía que pedir que llamen al número de teléfono de mi casa. Y ahí me decían, bueno, espera, tenemos una demora de media hora. Y yo me quedaba esperando esa media hora, ¿no? Como ahí, como empezando a vivir ese encuentro telefónico que iba a tener con mi papá, con mi mamá, desde esa distancia hasta que después se cumplía el horario, bueno, y acontecía esa comunicación, esa conversación. Y ahí estaba expandido mi cuerpo, ¿no? Porque yo no estaba en presencia de mi papá o de mi mamá, pero había un encuentro amoroso que nos contábamos cómo andábamos, qué nos había pasado en ese tiempo. Y sucedía el encuentro en la distancia. Así que las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de comunicarnos, como son estas clases virtuales, también están atravesados por esta idea del cuerpo expandido. Mariana, Sí, puedo compartirte algunas cosas que aparecen en el chat y también decirte que está la publicidad lista, el video listo, cuando vos bueno, quieras. Pero te comparto algo en relación a lo que venís diciendo porque es bien bonito. No voy a leer todo lo que aparece porque es un montón, pero algunas cosas me encantan. María Troiano dice que siempre se conmueve con las historias que leen. Ella es bibliotecaria de Tala, así que me imagino que las lecturas la atraviesan a María. Después, Catalina Bayay dice que las cartas, además de que se emociona con las cartas o se ha emocionado con las cartas de su niñez y su adolescencia, ahora ya también se siente conmovida de encontrarnos. Y eso a mí ya me hace sentirme cercana. Cercana a María por los libros, cercana a Catalina por lo que dice. También dice Diana Solari Brandolín, la cercanía o la lejanía no depende de la distancia física. Y Damián Ertz piensa en el 2020 y todas las veces que se han sostenido en esa época un vínculo a través de la virtualidad. Esas son algunas de las cosas que aparecen. bueno, muy bueno, me encanta que podamos tener esa ida y vuelta. Así que si ya está lista la publicidad, la compartimos entonces.
Ay, esa canción es como un viaje en sí misma. Eh, me dio mucha felicidad que Eve proponga esta publicidad para este momento. Decía que esa publicidad está tan llena de sentidos y justamente, ¿no? Nos cuenta una historia de cuerpos expandidos. Bueno, me costó llegar a encontrar esa publicidad, pero son esas cosas que dejan huella y me la acordaba, pero se ve que es más vieja de lo que yo me acordaba. Acá Evangelina también trae habilitar otros lenguajes y hacerlos parte de esta conmoción es una gran movilidad. Todo lenguaje sexual, hermoso compartir. Bueno, y justamente porque abrir la primera puerta implica encontrarnos con ese lugar tan íntimo que es la sexualidad, nuestra vivencia de la sexualidad, nuestra historia, todos los mandatos, los introyectos, ¿no? Todo lo que me dijeron, lo que debería. Lo pienso en la educación, lo pienso también en el acompañamiento en salud, en ambos casos y me quedaba con un fragmento de un libro que estuve retomando para esta clase y que en la primera también compartí algunas cosas de ella, es Violet Waklander, y pensaba recupero esta oración de ella que dice, traspasar este tipo de resistencia es un proceso muy sutil, difícil de expresar en palabras. Ella hablaba de las resistencias en los niños, en los procesos terapéuticos. Y yo pienso que si bien estamos en otro contexto, por supuesto, estamos en educación, pero en educación también tenemos un lugar en donde estamos trabajando con las cuestiones que tienen que ver con lo psíquico, con lo íntimo, con lo humano, porque estamos trabajando con personas, ¿sí? Entonces, las resistencias también se ponen en juego. Las vamos a abordar de modo diferente a si estuviéramos en un proceso terapéutico, por supuesto, pero en educación y en salud, las resistencias a la hora de trabajar la sexualidad van a estar presentes. Entonces, a veces la resistencia de un docente a poder ir a mirarse, a trabajar la primera puerta, es una forma que tiene de protegerse porque hay un lugar muy vulnerable y muy sensible que no tiene ganas de exponer, no quiere exponerse. Entonces, la tarea tiene que ser muy atenta y muy sutil, acompañar ese proceso. Y eso, la mejor forma es ser intuitivo, ¿no? Sentido común, el registro personal. Si a mí me cuesta abrirme, pienso en algunas cuestiones que a veces he escuchado en aulas, a veces hasta por mi hija, que me dice, mamá, nos sentamos en una ronda y todos teníamos que presentarnos diciendo quién soy, ¿eh? No sé, con qué me identifico, qué me gusta, qué no me gusta, no sé, era un montón de preguntas y decía, yo no quiero todo eso, era la primera clase, ¿no? Entonces tal vez era un montón, tal vez puedo ir con algo mucho más pequeño, más gradual. Entonces, si vamos a abordar la primera puerta, la escuela ha generado el espacio para pensar la sexualidad íntima y profunda de cada uno de esos docentes en la tarea que se pone en juego en la tarea cotidiana. El tema es que si esto lo pasamos por encima y no nos ocupamos y no le damos un lugar, todos nuestros prejuicios, los mandatos, nuestros miedos, nuestros puntos ciegos, diría yo como psicóloga, se van a poner en juego a la hora de brindar en las clases de ESI, a la hora de actuar frente a una situación compleja, a la hora de pensar la transversalidad y cómo planifico una clase. Entonces puede ser que termine dando ESI solamente desde lo teórico, sin llevarlo a la vivencia. Y ahí va a haber como algo que es como si fuera una incoherencia entre el decir y el hacer. Y para los niños y los jóvenes son muy sensibles a todo eso y rápidamente se percatan de cuándo es un lugar en donde conviene cuidarme,
preservarme, no exponerme, y no me voy a abrir, no me voy a entregar a la tarea, pero por una cuestión de autopreservación, grupal incluso. ¿Para qué voy a exponerme a leer poesía si el grupo no va a poder respetar y escucharme y me va a decir alguna grosería porque soy varón y no debería leer poesía? Y eso se va a poner en evidencia si yo primero no reconozco esas cuestiones en mí y no las trabajo yo como docente. Entonces, la tarea de llevarnos a entrar en contacto con esta primera puerta, ahí vamos a la experiencia, pero quería primero como darle lugar al marco de por qué es tan importante empezar a trabajar entre esa tensión que sucede entre lo que yo debería y lo que yo puedo. Entonces, para empezar a entrar en contacto conmigo, con lo que me pasa, y por eso están acá y quieren profundizar esa tarea, vamos a proponerles un experimento, ¿sí? Porque nosotros entendemos que la ESI puede ser transformadora en la medida en que yo primero hago la tarea hacia adentro, me miro, me reconozco, reconozco mi límite y reconozco mi potencia. Les propongo una dinámica, una experiencia. Cuando decimos experiencia es esto que vengo diciendo, salirnos de la cabeza, ir a la vivencia. Cada uno a su tiempo, como puede, y también pensábamos, hoy lo hacemos en el resguardo de cada uno de nuestras casas, sin que los demás nos miren. Incluso ahí pueden aparecer las resistencias. Todo lo que me aparece, que después vamos a ver si les han aparecido a ustedes también, incluso las pueden poner en el chat. La experiencia que vamos a proponerles es sin música, en silencio, con lo que ahí en su casa esté sucediendo o en el lugar a donde están. Tal vez están en un lugar donde hay otras personas y ahí se van a jugar otras cosas para hacer esta experiencia. Entonces, lo que les invitamos a hacer es un instante para que ustedes tomen contacto con sus manos. Primero pueden tocarlas, sentir qué temperatura tienen, si están sudorosas o secas, si están suaves o ásperas, o algunas zonas están con más asperezas que otras. Puedo sentirles el aroma y también llevar ese contacto a otra parte de mi cuerpo. Y tal vez cerrar los ojos un momento para sentir mis manos desde nuevos lugares, haciendo el ejercicio de salirme de la cabeza y realmente entrar en contacto solo con mis manos, sin otro propósito que entrar en contacto con mis manos. Y entonces puedo mirarlas. ¿Y qué pasa ahora cuando las toco mirándolas? ¿Qué descubro? ¿Las estoy mirando como las miro siempre o me estoy dando cuenta de algo que no me había dado cuenta antes? ¿Y qué recuerdos me aparecen cuando yo miro mis manos? ¿Qué me han dicho de mis manos? ¿Han sido vistas? ¿Qué me digo yo de mis manos? Hay otra pregunta que cuando vi mis manos la recordé y que tiene que ver con a las manos de quién se parecen mis manos. Veo las manos de mi madre, de mi padre, de alguna abuela, de algún abuelo. Yo, por ejemplo, tengo un dedo en particular que es muy parecido a la mano de mi papá. Es muy, muy parecido. Y mis hijos también lo tienen.
Es como les digo, esa es la herencia, es un dedo un poco torcido. Es un dedo medio torcido que se los he ido heredando a mis hijas, a mi hija y a mis hijos también. Y a mí me aparecían las cosas que mi papá me decía de mis manos cuando me empecé a mirar las manos, ¿sí? Yo tengo los dedos súper largos y entonces yo le decía a mi papá, tengo dedos de pianista y mi papá decía, no, tus manos parecen una araña, ¿no? También esto, ¿no? Cómo nos van apareciendo los recuerdos, las cosas que me dije, los debería. Me di cuenta de que sí, mis uñas nunca llego a pintarlas porque estoy haciendo tantas cosas y lavo los pisos de mi casa y no sé qué, y entonces hasta no me quedó tiempo y me daba cuenta ahora, ¿no? Y esto es un debería o me gustaría tenerlas arregladas de otra manera, o es algo que me dijeron que tengo que hacer. Entonces ahora sí, si a ustedes les parece bien y tienen ganas, tal vez pueden ir compartiendo en el chat algunas de las reflexiones que les van apareciendo en relación a esto de tocarse las manos. ¿Qué les pasó al tomar contacto con sus manos? Y todas también las ideas que tienen que ver con las miradas de la afuera, como Mariana trajo esto de la familia, las manos que se parecen a las manos de mi familia, o las cuestiones que aparecen en relación a, uy, me olvidé de pintarme y entonces debería tenerlas un poco más arregladas. ¿Qué van a decir? Menos mal que no estoy en la presencia, entonces no me ven tanto las manos. Y también todo lo que les aparece como un ruido de adentro. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué ahora en este momento me hacen hacer esta actividad? ¿Qué tiene que ver esto con la primera puerta? ¿Qué tiene que ver esto con el postítulo? Todo lo que se les aparezca. No nos vamos a ofender, al contrario, queremos jugar con eso. Lo que les haya parecido, si alguna vez hicieron en una clase virtual alguna tarea en relación a ponerse en contacto con ese mundo interno a través de las manos, por ejemplo. Bueno, acá ya Yo voy a ir tenemos un montón de referencias a esta pregunta. Dice Solange, veo las manos de mi papá y las siento como las manos de mi abuela paterna, ásperas, un poco descuidadas, aunque con rico aroma. Miriam dice, me hacen verme a mí misma. Laura dice, también me di cuenta que nunca me pinto las uñas, por falta de tiempo. Sandra, mis manos me recuerdan a las de mi mamá. Me encantan, son de guerreras como ella y son un orgullo. Carito, representan mis manos las manos de mi abuela. Nicolás, están cargadas de historias, de cicatrices, de alegrías, de sensaciones. Dice, ay, hay tanto que han escrito un montón, un montón. A mí me gustaría recuperar también el de Cecilia Altuna, que dice, pienso que poco nos miramos y cuánto desconocemos de nosotros mismos. Ella está, lo tomo a esto porque está captando esto que queremos hacer. Con el experimento, con la experiencia, pretendemos volver a recuperar una parte del yo que se pierde porque no entramos en contacto. Perdemos energía, perdemos parte de nuestro yo, perdemos reconocimiento de quiénes somos cuando no entramos en contacto, cuando no nos damos cuenta cómo estamos corporalmente, tal vez he empezado a tener miedo y entonces se encogieron mis hombros o se acortó mi respiración y eso me quita vitalidad. En la ansiedad sucede eso, es una respiración acortada que ni siquiera la persona se da cuenta que la tiene así y tal vez convive con eso un montón de tiempo. Y simplemente al entrar en contacto y darme cuenta de que tengo encogido los hombros y cerré el pecho porque me estoy protegiendo de algo y esto me está quitando vitalidad, pero si no tomo contacto con esto y no me doy cuenta que esto me está sucediendo, simplemente estoy andando así y hay una parte de mí que queda desconectada, me la pierdo. Entonces la propuesta es la invitación a recuperar esas partes del yo que están escindidas, que están ajenas, que están afuera. Bueno, ahí parece que retornó la comunicación, la posibilidad de seguir transmitiendo.
Mientras tanto, en este ratito siguieron escribiendo un montón de reflexiones, todas fruto del contacto al que invitaste, Eve. Me gustaba porque una decía, cuando veo mis manos, recuerdo las comidas alemanas que me preparaba mi abuela. Qué hermoso. Bueno, continuamos entonces. Hermoso. Bueno, nosotros deseamos esto de las manos, si querés pasar las preguntas como para refrescarlas ahí, que cuando hablamos de las manos hablamos del cuerpo, de que en las manos está el hacer, nuestro hacer cotidiano, nuestra tarea, las tareas como educadores, como personal de salud, como estudiantes. ¿Qué ibas a decir? Ah, perdón. ¿Querías decir algo, Mariana? Y en esta experiencia de contacto, lo que nos interesa es poder ver que quizás sea la primera vez que en un espacio vinculado a la educación sexual integral hacemos contacto con nuestras manos, un contacto justamente que tiene que ver con lo sensible, que tiene que ver con el recordar, y tal vez ese contacto también las infancias, las juventudes con quienes trabajamos, también, gracias a nuestro contacto, también puedan hacer ese contacto. Por eso decimos que es una posibilidad de que mis manos y las tuyas sean quizás reconocidas o vistas por primera vez. En la escuela, en el centro de salud, en el hospital, en el profesorado, esas personas con las que tomamos contacto, quizás no tienen demasiada experiencia de haber sido vistas, de haber sido reconocidas. Entonces tienen una segunda oportunidad allí, en estos espacios que habitamos. Una segunda oportunidad en estas personas que trabajan por la salud, con estas personas que trabajamos por la educación. Una segunda y quizás última oportunidad, ¿no? ¿Quién te dice que no sea la última oportunidad que tienen de entrar en contacto con alguien que realmente les mire, les escuche? Yo pensaba, Mariana, cuando decías esto, pensaba en los gurises en el aula y si pudiera, me pensaba a mí como docente, yo pudiera hacer esta experiencia de hacerlos mirar las manos como hicimos ahora y pensaba, yo creo que hasta eso es un montón. No sé si puedo, no sé si el espacio está disponible, que antes de eso tal vez tengo que dibujar mi mano en un papel, ¿no? Y pintar mi mano y, no sé, y después tal vez en otro momento puedo hacer el contacto con la mirada, mi mano mirarme la mano y después ¿sí? Y cómo a veces en esto que dije al principio de cuidar esa resistencia y acompañarlo y ser sutil y no avasallante, y pienso en estos conceptos que siempre traemos de las escuelas que cuidan y de pensarnos también como agentes que resguardan derechos. ¿Cuántas veces decimos, tómense de las manos, hagamos una ronda, tómense de las manos? Eso es muchísimo, porque la escuela tal vez no habilitó, o el espacio de salud no habilitó ese espacio de cuidado. Están como los conceptos y están las ideas muy hermosas, pero faltan encarnar, tal vez, ¿no? Y eso es gradual y tiene que ser respetuoso de ese límite. Por eso, ustedes mismos preguntarse qué les pasó al hacer contacto con sus manos y cómo reciben este experimento y cuáles son sus resistencias y si pueden pensarlo en sus espacios con sus colegas docentes o sus colegas de salud o pensarlo en sus espacios con sus estudiantes, les permiten reconocer esas resistencias que muchas veces en la vorágine pensamos una consigna, pensamos una propuesta
y no pensamos en el impacto que eso puede tener si las condiciones están dadas para ir a un lugar tan sutil, porque al entrar en contacto con mi mano, estoy permitiéndome entrando en contacto con ese mundo interno. Todo lo que se me mueve ahí con simplemente entrar en contacto con mis manos. ¿Querés que sigamos avanzando un poquito más? Vamos a un experimento más. ¿Se animan? Bueno, pienso que poco nos miramos y cuánto nos desconocemos de nosotros mismos, dicen en el chat. Entonces ahora vamos a mirarnos. Primero dijimos las manos. Bueno, ahora les vamos a proponer una dinámica que en los talleres lo vemos con los espejos y nosotros les vamos a proponer con el celular. Con el celular porque no tienen un espejo a mano, o tal vez sí, pero les vamos a proponer esta experiencia con el celular. Seguro que todas las mañanas se levantan, se lavan los dientes, se peinan y ahí se miran en el espejo, pero no se ven. Paso por el espejo, reconozco tal vez que si estoy mal peinada o no sé qué, pero ¿cuánto hay efectivamente de ese ver que tiene el niño? Vieron que el niño tiene una forma de mirar que es extasiante de verlo. Yo tengo una filmación de mi hija cuando tenía 8 meses, mirando, miran, captan, toman, tienen la experiencia de entrar en contacto con lo que están mirando. Incluso los niños, dice Violeta Klander, que hasta los niños ciegos ven con otros sentidos, experimentan el mirar sin un prejuicio, ¿no? Hasta observan y cuando reconocen, no sé, mi hija decía, ¿por qué está en silla? O porque tengo un primo que está en silla de rueda, ¿por qué está en silla? Y me preguntaba, ¿no? Entonces, a veces el adulto empieza a interrumpir esa mirada. No digas así, pero si está mirando y pregunta desde la inocencia, ¿no? Pero después vamos perdiendo eso de ese mirar así, con todo, y tomar la vivencia y la experiencia. Entonces, la invitación ahora sería a que ustedes puedan tomar ese celular y en lugar de ponerse el mejor perfil, como dicen los adolescentes, para la foto, puedan mirar. Sí. Y empiecen a reconocer qué ven cuando se están viendo, qué sensaciones aparecen cuando se empiezan a mirar. ¿Les resulta fácil mirarse? ¿Se dedican algún tiempo a mirarse? Dicen que los ojos son las ventanas del alma, dicen los filósofos. ¿Qué te gustaría ver en tus ojos? ¿Ves lo que los demás dicen que ven en tus ojos? ¿Te han dicho, te veo? Y ahora que te estás mirando, ¿hay cosas que te gustaría poder mirar? Hasta incluso personas, paisajes, escenas. Cosas tal vez no te hubiera gustado haber visto, hubieras preferido no haber visto. Y que ahora que tenés la experiencia de mirarte desde este lugar,
en el resguardo de tu casa. Tal vez te empieces a dar cuenta que está ahí también. Analía dice que es difícil mirarse, porque siempre andamos a full. Y pensar cuando hablamos o escuchamos, miramos a los demás con tanta atención. Yo me empecé a mirar y me di cuenta que no solo que estoy como colorada porque y siento mucha euforia, sino también que empecé a sentir sensible. Y entonces aparecía algo como, no, no me lo tengo que permitir porque estoy acá dando la clase, pero me reconocía sensible. No sé bien de qué, pero me reconocía así. Eso pasa cuando nos miramos. ¿Y cuántas veces efectivamente nos encontramos con nuestra mirada interna, mirarnos a nosotros mismos, reconocernos, porque a través de mirarnos aparece el registro de esas partes de nosotros que quedan perdidas, separadas? ¿Y cuántas veces efectivamente podemos mirar al otro, a la otra, a las personas que están ahí en el aula, en los espacios de salud, y que vienen con su padecer, con las cosas que le pasan, con las preguntas que no quieren que les hagamos? Y si pudiéramos tal vez encontrarnos en ese mirar, tal vez esperaríamos para preguntar algo y dejaríamos un espacio de silencio para generar la confianza necesaria para tal vez, sin preguntarlo, nos lo vengan a contar después. A veces como adelantamos rápidamente la palabra antes que darle el lugar al silencio y a la mirada. Poder mirar verdaderamente al otro, a la otra. Bueno, hicimos primero un experimento que tenía que ver con nuestras manos, luego pasamos al mirar, a la mirada, y todo esto que estamos haciendo son experimentos claramente con nuestro cuerpo. Un cuerpo que en la escuela suele volverse perezoso, ¿no? Esta palabra surgió mientras que armábamos esta clase, perezoso, como sin ganas, como sin motivación. Y eso se debe a que casualmente la escuela no es una institución o el centro de salud o el hospital, no son instituciones que convoquen a mi cuerpo desde una mirada integral. Por ejemplo, en la escuela lo convocan, claro, en las clases de educación física, ¿no? Donde entrenan, corren, hacen algún deporte. En el centro de salud, en el hospital, bueno, yo llego allí con un padecimiento, con algún dolor en alguna parte de mi cuerpo y los profesionales de la salud se abocan a mirar ese dolor, a mirar eso que mi cuerpo está transitando, pero no me miran a mí, no me miran en mi integralidad, en mi totalidad. Y la ESI, desde mi punto de vista, la I de la sigla ESI es quizá la más importante, es la más innovadora en el plano de la educación y en el plano de la salud también. El cuerpo, por más que no es convocado, que no es tenido en cuenta, que no aprendemos jugando en las escuelas, o que si vamos a una consulta médica, el profesional o quien nos recibe, ¿no? Por ahí no se ocupa tanto de preguntarnos, bueno, ¿cómo va tu vida? ¿Ha pasado algo que te ha marcado emocionalmente en estos días? O bueno, o cómo está tu familia, ¿no? Como que no sale de la dolencia puntual, acotada, restringida. Y la ESI, si algo es contacto. La ESI necesita del cuerpo presente, de la cercanía en presencia o en distancia. También en distancia podemos estar cerca.
Y acá entonces queríamos hacer unas preguntas nuevamente, porque nos encanta el formato de la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué están necesitando en este momento desde un sentido integral? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué necesitamos desde un sentido corporal? ¿Qué necesita nuestro cuerpo en este momento para podernos sentir más a gusto? En el chat escuchábamos ahí a alguien que decía, me enoja que se corte la transmisión, ¿no? Yo, por ejemplo, necesitaría que no se hubiera cortado para que algo del orden de la fluidez hubiera estado sucediendo y ya poder llegar a este punto, pudiendo ir conectando los demás puntos. Pero bueno, lo que tenemos es lo que tenemos y como dice Eve, vamos a trabajar con lo que tenemos. Entonces, la pregunta es esta, ¿qué necesitamos en este momento? Quizá necesitamos desperezarnos, pararnos un ratito, estirar un poquito los brazos, tomar un vaso de agua, ir al baño. Quizá alguna de estas cosas las hicieron en esos minutos que tuvimos de una especie de recreo forzado, ¿no?, que se dio ahí. Es muy importante que podamos estar en conexión permanentemente con ese sentir corporal, con esas sensaciones que nuestro cuerpo nos va presentando y que son información de primera mano, información que viene de lo más hondo de quién soy, de quién voy siendo, y que yo puedo desconectarme de esas sensaciones, ¿no? Claro que puedo desconectarme, o puedo estar conectada a ellas. Por ejemplo, hay una profe que me dijo una vez, yo durante toda la mañana, cuando estoy en la escuela, me olvido de las ganas que tengo de ir al baño. Quiero hacer pis, pero me la aguanto, porque estoy tan concentrada en las clases, en el ir y venir, que directamente cuando termina toda la jornada, ahí voy y cumplo con esa necesidad de mi cuerpo. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo de esa manera el cuerpo se va silenciando, se va apagando, y eso no es sin costo, ¿no? Todas las personas que estamos aquí tenemos registros seguramente vastos de todas las veces que no hemos escuchado a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo igual nos sigue hablando y cada vez más fuerte, y terminamos con, por ejemplo, alguna enfermedad, ¿no? El cuerpo se enferma cuando no está siendo escuchado. Bueno, algo que también tiene que ver directamente con la ESI es el tema de la transmisión. Y nos gustó jugar, ¿no?, con la idea de qué dirían Hannah Arendt o Eduardo Galeano si le preguntaríamos qué es para ellos la ESI o qué podrían decir de la ESI, porque ambos hablan de la transmisión. Y se nos ocurrió pensar que Hannah Arendt podría decir, la ESI es donde decidimos si amamos lo suficiente a las nuevas generaciones para prepararlas en la tarea de renovar un mundo común. A lo que Eduardo Galeano respondería, ESI es entregar a los nuevos alfareros y alfareras nuestra mejor pieza, para que no la contemplen, sino que la estrellen contra el suelo e incorporen los pedacitos en su propia arcilla. Y acá tenemos justamente el audio, la voz de Eduardo Galeano, que si la tenemos disponible nos gustaría poderla compartir ahora. Justamente nos habla de lo que es la transmisión en un taller artesano. La escuchamos. Un alfarero se retira en sus años tardíos, se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Y entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios de numerosos lugares de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla. No. Estrella la vasija contra el suelo.
la rompe en 1000 pedacitos y recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Ahí lo tenemos al maestro Eduardo Galeano con su maravillosa voz, narrando este sentir tan profundo en un taller artesano. En muchas oportunidades hemos hecho la analogía, ¿no? Lo que es un taller de educación sexual integral es muy parecido a un taller de artesanos, en donde hay materias primas, hay herramientas. Y para ir cerrando este bloque, queremos hacer referencia a que cuando hablamos de transmisión en el contexto de la educación sexual integral, nos referimos a una doble transmisión. ¿Por qué es doble? Bueno, primero porque tiene que ver con mi propia historia. Yo, como mujer, como adulta, que estoy a cargo de transmitir la educación sexual integral en una escuela, o yo como personal, como trabajadora de la salud, que me toca la tarea de llevar la ESI también a mi centro de salud, al hospital donde trabajo. Está muy bueno que pueda hacer contacto con todo aquello que me han transmitido mis ancestros, mi familia, mi cultura, y poder hacer a partir de ahí una distinción, ¿no? Y decir, bueno, esto que he recibido lo conservo, lo guardo, para mí es valioso, me hace bien. Esto otro que he recibido, bueno, no tanto. Lo empiezo a mirar del derecho, del revés, a hacerle preguntas, a ver realmente si aporta a mi ser que voy siendo en este momento, o más bien tiene que ver con historias de otras personas, ¿no? Que yo por ahí termino reproduciendo que no son mías. Eso es el trabajo de hacer contacto, de ir detrás de esa primera puerta, de entrar en esa primera puerta. Y por otro lado, es la transmisión también colectiva, en este sentido que dice Galeano, ¿no? Porque yo les voy a transmitir a mis alumnas, a mis alumnos, a las personas que asisten al centro de salud, les voy a transmitir algo que es la ESI, y esa persona que lo recibe no es que la va a tomar y la va a reproducir automáticamente, sino que también va a ser un proceso de decantación, un proceso de selección, va a tomar algo, otra parte no la va a tomar, lo que tome lo va a resignificar también para de esa manera poderlo incorporar a su propia arcilla. Bien, y para seguir avanzando, queríamos volver a ese punto de inicio cuando traíamos el encuadre general y pensar el ciclo de la ESI como un ciclo de experiencia en donde se juegan estas 3 dimensiones de las puertas que les dijimos. Entonces, podríamos decir como una metáfora de estas 3 dimensiones que son una y que son más que la suma de esas 3, que hay un nivel del afuera que tiene que ver con las leyes, con las normativas, con las perspectivas teóricas, también con los estereotipos, con los mandatos, que hay un nivel que tiene que ver también en ese afuera con lo que está instituido, con lo que es, incluso en cómo hoy es la ESI en las instituciones en las que yo formo parte. Y también hay un punto que tiene que ver con esa frontera, con las puertas que les hicimos llamar, que marcan esas zonas de contacto entre el afuera y el adentro de cada uno de nosotros, que esas puertas que nos dan miedo, que tienen que ver con nuestras resistencias, que nuestras resistencias nos permiten reconocer también y respetar las resistencias de los estudiantes, de los pacientes, el respeto, el cuidado por cómo voy a acceder a esa puerta en puntos tan sensibles como pueden ser hablar o preguntar o acompañar en temáticas como pueden ser los embarazos no intencionales, las interrupciones de un embarazo, la anticoncepción, las ITS, las identidades de género, la afectividad, el cuidado de nuestro cuerpo, la cuestión de nuestros derechos. Todas estas cuestiones están en ese lugar de la periferia de contacto que se ponen en juego en el encuentro entre dos o más.
Y también hay una invitación a pasar. ¿Cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a acceder? ¿Cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a acompañar esa resistencia? Y desde también un nivel del adentro en donde se reconoce el ir siendo de cada uno de nosotros y de nosotras, mis heridas, mis potencias, y que estos tres niveles se retroalimentan continuamente y que el ejercicio sería salirnos un poco de la rueda de la vorágine cotidiana y poder sistemáticamente, cotidianamente, en la medida de mis posibilidades, en el tiempo que puedo, en los espacios en los que soy parte, en lo individual y tal vez en espacios colectivos, con otros y con otras, hacer ese juego de mirarnos, de ver estos procesos cíclicos, estos caminos, también de reconocer esos momentos de florecimiento, esos momentos en que vuelve la primavera y que también hay tiempos de ir más hacia adentro, de silencio, de situaciones que parecen que no avanzan, de que nos quedamos como en la frontera y no podemos ir un poquito más para adentro, y que también es respetable, que tiene que ver con los procesos, con los ciclos en las instituciones, en las personas y con los grupos. Entonces, cada uno de nosotros le va a poner su perspectiva a la ESI. Es imposible pensar que la ESI no tiene que ver conmigo. Y también en este reconocer de que tiene que ver conmigo, cuanto más reconozco mis propias limitaciones, mis miedos, mis dolores, entonces más voy a poder ir al otro desde la integralidad y no desde imponer, desde mis prejuicios, desde mis ideas preconcebidas, desde lo que yo entiendo que es acompañar o cuidar al otro. Podríamos decir entonces que esta idea de la fragilidad, creo que ahí seguía yo, ¿no es cierto? Es una idea de potencia y nosotros utilizamos en los textos que van a leer la idea de la porosidad, del volverse poroso, como la posibilidad de pensar en ese cuerpo que al reconocerse frágil, al reconocerse poroso, permeable, también se vuelve potencia, porque lo que se rigidiza, lo que se vuelve duro, lo que se pone coraza, termina siendo un lugar infranqueable, ¿no? Un lugar en donde puede volverse tan firme y tan sólido que no haya posibilidad para entrar, para contactar, para ir a la ternura, para ir a estas nociones que decimos siempre que tienen que ver con la ESI, con el cuidado. Si yo no me puedo reconocer frágil, si yo no puedo volverme poroso, permeable y dejarme también atravesar por el dolor del otro, por mi propia vulnerabilidad, reconocer mis límites, reconocer mis propias rigideces, reconocer cómo yo también en el cuerpo muestro y vivo estas rigideces. Si yo no me puedo reconocer desde ahí, tampoco puedo ir acompañando al otro en su propia fragilidad, en sus propios dolores y el respeto que requiere el encuentro de dos o de más al contactar con temas tan sensibles como tiene que ver nuestro ser interno, nuestra vulnerabilidad y nuestra intimidad. Entonces, en esa filmina quisimos de alguna forma sintetizar esta idea de que detrás de esa primera puerta de la ESI está mi fragilidad. Sí, claro, y de su mano también está mi mayor potencia. Alguien había puesto en el chat, me reconozco sensible. Estoy sensible y no siempre es fácil mirarme desde ahí. Claro que no, no siempre puedo. A veces no. A veces me quiero dar permiso y en otras circunstancias no. Pero el poder reconocerme, me reconozco así, sensible, y ahora no puedo, o acá no puedo, es más coherente, es más sincero, es más genuino que el quedarme en la coraza, que también es respetable, pero cuando estamos diciendo que estamos trabajando desde lo humano y que queremos escuelas que cuidan, necesitamos derretir el hielo de nuestros corazones, porque mientras no aprendamos a derretir el hielo en nuestros corazones, el mundo no va a cambiar. Dice este chamán de los inuit
en un libro que se llama Escucha la voz del hielo. Y nos gustó mucho esta frase porque justamente quien vive en el contexto del hielo nos dice, derritan el hielo de vuestros corazones. Y ese libro tiene que ver con las palabras de sus abuelas y de su mamá, que él pone como enseñanzas. Esas enseñanzas que no tienen que ver tal vez con un lugar de lo académico, lo importante era la voz de sus ancestros, la voz de los que estuvieron antes, de los que le enseñaron a reconocer que algunos hielos había que por ahí parecían rígidos, había que tener cuidado al pisarlos porque eran más frágiles y en eso se podía poner en riesgo su propia vida. Entonces nos pareció una buena frase para compartir en este cierre estas ideas que incluso en la forma en como hoy se dio la clase, con las interrupciones, con que me desconcentro porque me interrumpo, con que pasa el tiempo, yo digo, bueno, ya está, me retiro, lo hacemos en otro momento y tengo que volver. Todo eso es lo que pasa cuando empezamos a ingresar a ese mundo del adentro y que para poder hacerlo también tenemos que generar las condiciones, que menos es más, que estamos tan acostumbrados a no abrir la puerta, que simplemente con que en un momento en el aula generemos un espacio de silencio, y podamos escuchar el silencio, o podamos salir al patio y recorrer y mirar los árboles que estaban ahí, no los habíamos visto, o hacer una ronda y decirnos gracias mirándonos a los ojos. A veces eso es un montón, que menos es más. Bueno, ya vamos llegando al cierre y el último momento le pusimos de nombre La Caja y no pusimos muchas palabras, mejor dicho, no pusimos ninguna palabra acá. Fíjense que es simplemente una caja de zapatos, más puntualmente, porque quienes vienen siguiendo el desarrollo de nuestro postítulo habrán notado que en el módulo 1 las actividades concluían, por lo general, en un pedido que tenía que ver con colocar los trabajos que les íbamos indicando dentro de una caja de zapatos. En este módulo, cuando les lleguen a ustedes también las actividades que vamos a ir realizando en cada una de las clases, en las clases sincrónicas, también les vamos a pedir que coloquen lo realizado en una caja de zapatos. La idea es poder llegar al encuentro presencial de ludopedagogía, cada integrante de este postítulo con su caja de zapatos y los trabajos, los avances, las producciones que han ido haciendo módulo a módulo dentro de esa caja. Y bueno, Eve nos va a explicar que ella lo tiene como bien claro, porque tiene ahí un elemento también que nos quiere presentar. No sé si se ve bien porque yo tengo ahora como mucha luz que ingresa por mi ventana, pero cuando pensábamos en la caja y esto que era un recurso que ustedes lo iban a utilizar en el encuentro de ludopedagogía y que tiene que ver con todo el proceso y esta idea del artesano y de esa metáfora tan bonita que trae Galeano de todas esas piezas que se rompen en lugar de admirar, ¡ay, qué hermosa obra, qué hermosa caja, qué hermoso recurso! Es rompo esa obra y tomo parte de esa arcilla y la integro a mi propia obra, porque en la tarea esta artesanal de hacer la ESI, tengo que moldearla según mi propia arcilla. No puedo tomarlo del otro así tal cual. Tengo que encontrarle mi propia forma, darle mi tono y cada uno de nosotros tiene sus potencias y sus estilos y sus maneras y no hay una mejor que la otra. Tiene que ver con mis propios recorridos. Entonces, le decía a Mariana que a mí me gustaba la idea de traer la caja con este objeto simbólico, porque me encantan los objetos, que yo la encontré de casualidad en una casa de antigüedades a la que suelo ir, porque es acá en el interior, cerquita, y suele haber objetos que la gente en general no busca,
y yo los encuentro como tesoros, ¿no? Esta caja estaba rota. A mí me gustó mucho como objeto en sí mismo porque me parecía muy hermosa. Salía muy barata, 300 pesos me parece que me había salido. ¿Por qué? Porque estaba rota, nadie le daba un valor. Siento que a veces estas cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, con lo sensible, con lo vulnerable, el espacio de los talleres de la ESI, el espacio para trabajar la convivencia, el lugar para trabajar los vínculos, a veces eso es como lo que no es tan importante, ¿no? Entonces queda como rezagado. Esta caja estaba rezagada, nadie la había tomado. Yo me la llevé porque me gustó, aunque estaba rota, dije, ya de por sí tiene un valor. Valoro mi caja. Resulta que cuando la empecé a recuperar, y podría ser, ¿cuánto hace que no me miro? ¿Cuánto hace que no me dedico a ocuparme de ese lugar de lo sensible, con lo que yo voy y que es mi herramienta de trabajo también como personal de salud y personal docente? Empiezo a ocuparme de eso, a darle lugar y a darle tiempo. Recibí ayuda para recuperarla. Hubo a otros hermanos artesanos que me ayudaron. Un relojero y un carpintero. ¿Por qué? Porque cuando la llevé al carpintero me dijo, ¿te das cuenta que esto es una caja de música? Entonces, el joyero, el relojero, sorprendido de haber encontrado esta máquina que dice, esto hace años que no veo, me ayudó a despertar una melodía que estaba guardada ahí y que se había dormido simplemente porque estaba oxidado el mecanismo. Siento que cada uno de nosotros lleva a ese artesano adentro con su propia forma, su propia musiquita, que no tiene que ser de ninguna manera igual al de otro. Y ese encontrar esa musiquita personal de cada uno para poder encontrarnos en la mirada de los demás, para poder mirar desde lo sensible y acompañar a las infancias, a las juventudes, en esos espacios de cuidado que son los espacios de salud y educación, tiene que ver con esa tarea artesanal que lleva tiempo, que lleva mirada, que lleva encontrarme con lo vulnerable, con lo poroso, con lo frágil. Nada más. Muy, muy hermosa tu cajita de música, Eve, muy hermosa. Y esta idea de que todas las personas llevamos esa cajita y con nuestra propia melodía, que a veces es necesario que nos acompañen un poquito para descubrirla, porque a veces no se nos da tan fácil. Y bueno, con esto ya nos vamos despidiendo. Y acá me recuerdan mis compañeros que pasarles un anuncio, y es que el día 19 de agosto vamos a tener la clase sincrónica con Rita Segato, que es una referente nuestra que queremos mucho en el trabajo de la ESI, una pionera. Así que bueno, ahí nos vamos a estar encontrando nuevamente. De mi parte les dejo un abrazo y bueno, en el texto que escribimos para acompañar esta clase, termina diciendo, bueno, ojalá que rebalse. Y bueno, con ese deseo me despido. Sin interrumpir la belleza de tus palabras, les digo que van a ser informados de la clase presencial en Concordia y luego en Paraná. Y les dejamos en la despedida con una frase de Verónica Lavagna que dice, cuando me miro siento que no me permito disfrutar lo suficiente de las cosas importantes. Ayudémonos a que alguien nos dé cuerda para que nuestra propia música empiece a sonar en nuestras cajitas. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. La vieron bailando descalza,
con los pies enredados en la tierra y los sueños enredados en las estrellas. La vieron tan llena de sí como vacía de lo que otros dijeron que era. La vieron auténtica y despeinada, llorando y riendo a carcajadas, escuchando la melodía del universo, brotando de tantos entierros. Eso es lo que sucede cuando ella baila descalza, descalza de todo lo que no pertenece a su esencia, sin suelas de goma ni miedos que entorpezcan la herida que cicatriza con la danza de los días. Bendita cicatriz que la recuerda su fortaleza, su valiente aventura de vivir con todas las letras. La vieron descalza y sin vestiduras, hermosa en toda su verdad, bailando descalza, rebelde y risueña, tan niña como anciana, tan poderosa como eterna. Y siento decir a todos los enemigos de la primavera, y mi sentir no es una disculpa, que aquellos que la lanzaron juicios y brasas a la tierra que besaban sus pies descalzos, no la verán arder, la verán florecer. Descalza, descalza la tierra, la vieron descalza y eterna, tan frágil como poderosa, la vieron descalza, bailando Descálzate los miedos, la culpa y la vergüenza, y vuela libre, alma eterna.